Reuní pruebas de la infidelidad de mi esposa durante un mes en completo silencio y cuando recibió los papeles, ya era demasiado tarde. Descubrí la infidelidad de mi esposa después de sospechar durante semanas que algo no estaba bien. Un día revisé su teléfono y encontré mensajes con un amigo de toda la vida. Eran conversaciones posteriores a un encuentro entre ellos, donde hablaban de lo bien que la habían pasado. Celebraban la discreción y hasta se burlaban de una pequeña discusión que ella y yo habíamos tenido. Le contaba cosas íntimas que yo había dicho en confianza, y ambos se reían. Aquello me golpeó más que cualquier otra cosa. Intenté convencerme de que quizá atravesábamos una etapa distinta del matrimonio, una fase más tranquila después de varios años juntos, pero en el fondo sabía que era algo más. Ella sostenía que nos habíamos distanciado, aunque compartíamos el día a día con conversaciones fluidas y una vida íntima activa. No sabía que yo ya estaba al tanto de todo. Consulté a un abogado y comencé el proceso de divorcio en silencio. Esta no era la primera vez que me traicionaba, cuando éramos novios también me fue infiel. En aquella ocasión nos separamos 6 meses, luego retomamos la relación y finalmente nos casamos. Siempre le dejé claro que, si volvía a suceder, el matrimonio terminaría. Durante 6 años todo pareció estable, pero hace aproximadamente un año empezó a mostrarse más fría, rechazando mis muestras de afecto y creando una distancia que ahora entiendo mejor. Llevo varias semanas reuniendo pruebas antes de confrontarla. Al principio parecía completamente desinteresada en mí, pero recientemente su actitud cambió. Se muestra más atenta, más colaboradora en casa, como si intentara compensar algo. Lava los platos, limpia, cocina y rechaza cualquier ayuda, casi como si se castigara a sí misma. Sin embargo, para mí el daño ya está hecho. Siento que la confianza se rompió de forma definitiva. Me duele pensar que alguien capaz de hacer esto diga amarme. La traición no solo hiere el orgullo, hiere la base misma de la relación. En el aspecto económico, siempre he llevado la mayor parte de la carga. Ella pasó mucho tiempo sin trabajar y, aunque desde hace un año tiene un empleo de medio tiempo, apenas cubre sus propios gastos. Me he sentido solo sosteniendo el peso de todo, no solo financieramente sino también emocionalmente. Aún así, no puedo negar que todavía me importa y valoro la vida que construimos juntos. Me preocupa que, al enfrentar el divorcio, pueda caer en una profunda depresión. Sin embargo, también sé que seguir en un matrimonio sin confianza sería traicionarme a mí mismo. La única salida clara parece ser el divorcio, aunque temo el momento de dar ese paso definitivo. Una parte de mí incluso desea que se marche sin resistencia, que se vaya feliz con la persona con la que decidió traicionarme. Sé que el divorcio es lo correcto, pero no puedo negar que me invade el miedo a la tristeza, a la soledad y a todo lo que vendrá después. No es sencillo desmantelar una vida compartida durante años. Aún así, decidí no enfrentarla hasta tener todo listo. Quería estar preparado emocional y legalmente antes de dar el paso. En ese proceso logré descargar el historial completo de mensajes entre ella y su amante. Lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginaba. Yo pensaba que la infidelidad había comenzado en julio, pero en realidad inició en mayo. Y no solo eso, entre marzo y mayo había tenido otra aventura distinta. En total, descubrí 3 traiciones. Con el amante actual, ella le mintió sobre nuestra relación, asegurando que yo la insultaba y la maltrataba. Algo completamente falso. Esa narrativa le sirvió para justificar lo que hacía. Él, por su parte, la manipulaba diciéndole que merecía algo mejor, que yo era poca cosa y que ella estaba atrapada conmigo. Se presentaba como una especie de entrenador de relaciones, aconsejándola sobre cómo manejarme, pese a no haberme conocido jamás. Leer esos mensajes fue humillante y enfurecedor. Ese hombre presumía de controlar a las personas, de entenderlas y manipularlas. Incluso se jactaba de su papel como líder religioso y de cómo ayudaba a jóvenes en momentos difíciles, mientras mantenía una relación clandestina con una mujer casada. Se mostraba orgulloso de influir en decisiones sentimentales ajenas, como si fuera un experto moral. Ella, por su parte, parecía fascinada por esa imagen de guía comprensivo. Llegó a describir nuestra casa como una prisión y a llamarme idiota, mientras yo la recibía con afecto cada día, pagaba las cuentas y la valoraba por encima de todo. Reconozco que siempre he creído en el crecimiento personal. Durante años intenté motivarla a superarse, le propuse estudiar, practicar deporte juntos, buscar nuevas oportunidades. Me ofrecía pagar sus estudios si deseaba retomar la universidad. Sin embargo, nunca mostró interés real. Pasó largos periodos sin empleo, acumuló deudas que yo asumí y rechazó cualquier iniciativa de cambio. Con el tiempo, mi insistencia se transformó en frustración silenciosa.
Aún así, jamás la humillé ni la menosprecié como ella afirmó en sus mensajes. Ahora comprendo que, mientras yo luchaba por sostener nuestro hogar y nuestro futuro, ella construía una versión distorsionada de mí para justificar sus decisiones. Esa doble vida no solo implicó engaños físicos, sino también una traición emocional profunda. Lo que más duele no es solo la infidelidad, sino descubrir que la persona a la que amé fue capaz de pintarme como un villano para sentirse validada. Con cada mensaje leído, la certeza de que el divorcio es inevitable se vuelve más firme, aunque el proceso interno siga siendo doloroso. Con el tiempo empecé a reprocharle su falta de esfuerzo. Hubo momentos en que mi frustración se convirtió en comentarios duros, y reconozco que no fue la mejor manera de manejarlo. Sin embargo, hace años dejé de insistir y de criticarla, incluso antes de que comenzaran sus aventuras. Siempre creí que el matrimonio debía ser una sociedad equilibrada, donde ambos crecieran y se apoyaran mutuamente. Mi intención nunca fue humillarla, sino impulsarla a desarrollarse y alcanzar una verdadera igualdad en la relación. Cuando yo regresé a la universidad y necesité apoyo, en lugar de fortalecer el vínculo, ella se distanció aún más. En vez de dialogar sobre sus inconformidades, buscó validación fuera del matrimonio. En los mensajes que leí, ella lo presentaba como su consejero y aliado. Le contaba sus quejas sobre mí y él reforzaba su narrativa, asegurándole que yo era el problema. Incluso habló con su madre sobre la aventura e intentó convencerla de que yo era un mal esposo, pero su madre no le creyó. Eso la enfureció, y volvió a buscar consuelo en su amante, quien rápidamente tomó su lado y justificó todo. Me quedó claro que no buscaba soluciones, sino alguien que confirmara su versión y suavizara su culpa. La vergüenza que sentía la transformaba en resentimiento hacia mí. Lo más doloroso fue descubrir la imagen distorsionada que tenía de mí. Decía que vivía atrapada, que yo era indiferente y que ya no le daba atención suficiente. Es cierto que mis estudios me mantenían ocupado, pero eso no justificaba la traición. Ella afirmaba que no me dejaría porque estaba cómoda conmigo, que fuera de esta relación no tendría nada. Esa comodidad, según sus propias palabras, era su red de seguridad. Mientras tanto, yo había cambiado, había crecido y asumido nuevas responsabilidades, pero ella nunca pareció notar esa evolución. Permanecía aferrada a una versión antigua de mí que ya no existía. Ahora tengo en mis manos los documentos de divorcio y cuento los minutos para entregarlos. Al principio quería manejar todo con calma, pero después de leer cada mensaje lleno de desprecio y manipulación, la rabia me invade. Siento deseos de exponer la verdad, de mostrarle cómo fue utilizada y cómo participó voluntariamente en destruir lo que teníamos. Sin embargo, también sé que actuar desde la ira puede complicarlo todo. Busco claridad y apoyo para afrontar lo que viene, especialmente porque compartimos una mascota a la que ambos adoramos. No tenemos recursos para una batalla legal extensa, pero tampoco quiero que este último asunto se convierta en otra guerra más en medio de un final que ya es suficientemente doloroso. He estado pensando seriamente en cómo quedarme con nuestro perro sin enfrentar una batalla legal que podría costar miles en honorarios. Ella está tan obsesionada con el animal que sé que lucharía con todo por quedárselo. Una parte de mí considera entregar los papeles de divorcio y marcharme el mismo día con mis pertenencias y el perro antes de que pueda reaccionar. El problema es que en septiembre debo regresar a la universidad, y mi situación no es tan simple como parece. Además, todo lo que he descubierto es solo una versión resumida. Los mensajes con su amante abarcan más de 100 páginas. Cada detalle confirma que esta separación es inevitable. Los documentos tardaron más de lo previsto, pero finalmente los tengo en mis manos. Planeo entregárselos en el transcurso de la próxima semana, aunque sé que las cosas rara vez salen exactamente como uno las imagina. Ella no tiene idea de que descubrí su engaño hace más de un mes. He estado viviendo bajo el mismo techo, actuando como si nada ocurriera, mientras organizo nuestra separación en silencio. Lo más sorprendente es que no sospecha absolutamente nada. Incluso la he visto enviar mensajes frente a mí, sin cambiar contraseñas ni tomar precauciones, como si hablara con un simple amigo. Ha sido difícil mantener la calma. En ocasiones siento que conspiro en secreto para quitarle el suelo bajo los pies, y eso me genera un conflicto interno. No considero injusto prepararme para protegerme, pero sí me cuestiono la carga moral de fingir normalidad mientras planifico mi salida. Algunos días me cuesta disimular la rabia, otros, todo parece un sueño extraño del que no logro despertar. Hace una semana tuvimos una fuerte discusión sobre nuestra relación. Sin revelar que conozco la verdad, pude señalar muchos de sus errores y expresarle que ya no me sentía amado ni importante para ella. Esa pelea se convirtió en una especie de cobertura para mi actitud distante. Ahora,
Cuando me muestro frío o molesto, ella cree que se debe únicamente a esa discusión. Siempre sentí que yo era quien sostenía el vínculo, quien insistía en que funcionara. Desde que sé la verdad, dejé de esforzarme, y la relación se ha deteriorado rápidamente. Curiosamente, después de aquella confrontación, parece haber decidido elegirme, a mí por encima de su aventura. Pero para mí no debería existir elección alguna, cuando se casó conmigo ya había tomado esa decisión. Ahora intenta mostrar más interés, comunicarse mejor y dedicarme atención. Sin embargo, desde mi perspectiva, ese esfuerzo llega tarde y resulta insuficiente. El daño está hecho y no hay gesto que pueda borrar lo que ocurrió. Fue ella quien abrió la puerta a esta ruptura, quien sembró la desconfianza que ahora lo invade todo. Yo simplemente estoy dando el paso final para cerrar un capítulo que, aunque doloroso, ya no tiene forma de repararse. Ella tendrá que afrontar las consecuencias de su infidelidad. Todo comenzó cuando su lugar como el centro absoluto de mi vida se vio amenazado. La atención constante que yo le brindaba, y de la cual parecía depender para sentirse feliz, dejó de ser exclusiva cuando empecé a concentrarme en mis estudios. En lugar de comunicarse conmigo y expresar lo que sentía, decidió buscar validación en otra parte. Lo que me resulta casi irónico es que los hombres con los que eligió involucrarse no la trataron como prioridad. Uno de ellos la ignoraba durante semanas, y el otro dejó claro que su exesposa y su hijo siempre estarían antes que ella. Ese segundo hombre incluso le dijo que planeaba mudarse para criar a su hijo junto a su ex, y aún así ella continuó convencida de que su relación era especial. Él ha sido visto en la ciudad con otras mujeres, y ni siquiera eso pareció importarle. Sin embargo, no pudo tolerar que yo dedicara tiempo a la universidad. Después de nuestra gran discusión, decidió quedarse unas semanas en casa de sus padres para aclarar su mente. Esa decisión, sin saberlo, me facilitó enormemente las cosas. Ya no tenía que preocuparme por enfrentamientos, negativas a marcharse o reacciones impulsivas. Mientras tanto, yo ya había organizado todo. Planeé que recibiera los papeles de divorcio justo al día siguiente de regresar de casa de sus padres. Me quedaba una semana, y aunque deseaba que todo terminara de inmediato, sabía que no podía adelantarme más. También significaba que sería la última semana que vería a mi perro. Estamos muy unidos, pero existen circunstancias especiales que me impiden quedarme con él. Es una pérdida que me duele profundamente y que aún me cuesta aceptar. El último mes fue largo e intenso. Estuve a punto de confrontarla muchas veces, pero me contuve para no complicar el proceso. Canalicé mi frustración en el gimnasio, contraté a un abogado y reuní muchas páginas de mensajes explícitos como evidencia. Abrí una nueva cuenta bancaria para proteger mis finanzas y preparé cada detalle con precisión. Incluso anticipé la reacción de ella y de su familia. En cuanto supe que los documentos estaban listos para ser entregados, aseguré mis recursos y congelé cualquier acceso compartido. Ayer se marchó con su madre. Me limité a abrazarla y decirle que se cuidara. Esta mañana, un notificador acudió a la casa de sus padres y le entregó los papeles. No tenía idea de que yo conocía toda la verdad. Sus padres afirmaron que tampoco sabían nada. Según me dijeron, quedó completamente en shock y reaccionó con histeria. Yo, en cambio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Todo salió exactamente como lo planeé, y aunque el proceso fue frío y calculado, era la única forma de cerrar esta etapa con firmeza y sin más engaños. Lo más irritante de todo es que, hasta ahora, ni siquiera he hablado directamente con ella. Fue su madre quien me llamó para aclarar la situación, y tuve que explicarle lo ocurrido de manera muy superficial. Resulta absurdo que, en medio de un divorcio, una mujer de casi 30 años permita que su madre actúe como intermediaria y hable en su nombre. Siempre tuve una relación cordial con mi suegra, e incluso ella presionó en su momento para que el matrimonio funcionara, pero esta dinámica me parece completamente inapropiada. No puedo ni siquiera discutir asuntos personales con mi propia esposa en privado. Durante esa conversación mantuve la compostura y cuidé cada palabra. En más de una ocasión tuve que morderme los labios para no dejar que la frustración hablara por mí. Cuando se trató el tema de recoger sus pertenencias, el lenguaje que utilizó insinuaba que era mi responsabilidad empacar todo, alquilar un coche y conducir 4 horas para entregárselas. Estamos hablando, en su mayoría, de camisetas y frascos de loción. Dejé claro que no era mi obligación. Ella respondió apelando al respeto y sugiriendo que, si de verdad la estimaba, debería hacerlo como un favor personal. Esa mezcla de intromisión y manipulación me resultó inaceptable. Le contesté con firmeza que no intentara influir en mí de esa manera y que ya estaba siendo bastante considerado al no sacar a la luz muchos asuntos delicados.
Podría llevar el caso a juicio, presentar pruebas de infidelidad y provocar consecuencias que afectarían seriamente la reputación y el empleo de su acompañante. Sin embargo, estoy intentando que todo sea lo más sencillo y económico posible. Finalmente, accedieron a recoger las cosas por su cuenta. Ahora solo queda esperar su siguiente movimiento. Sospecho que intentarán disputar la custodia del perro, que es el verdadero punto de conflicto, aunque curiosamente su madre no lo mencionó. Imagino que, mientras tanto, la consuela y justifica sus múltiples aventuras, como si arrastrar a su esposo por el lodo y hablar mal de él fuera aceptable mientras aún regresaba a casa, buscando afecto. Algunas personas han sugerido que podría haber un trastorno de personalidad involucrado, no soy experto, pero ciertos comportamientos resultan difíciles de comprender. También me parece extraño que se concentren tanto en objetos insignificantes y no enfrenten directamente lo esencial. Tal vez debería negarme a tratar cualquier asunto con su madre y exigir que sea ella quien dé la cara. Puede que esté atravesando una inestabilidad emocional, pero eso no justifica este manejo evasivo. Estoy siendo claro y honesto, mientras percibo intentos de maniobras poco transparentes. Me duele sentir que, durante años, fui simplemente el sostén económico y no un compañero valorado. Aún así, mantengo mi postura con serenidad, decidido a cerrar este proceso con dignidad y sin ceder a provocaciones. Odio no haber podido hablar con ella de manera civilizada y racional, como lo harían dos adultos. Me molesta que su madre me haya mentido diciendo que no sabía nada sobre las aventuras de su hija. También me resulta frustrante que se muestren confundidas por mis decisiones, como si yo fuera el villano de la historia. Incluso ahora, para ellas, soy el malo por haber puesto límites y haber actuado en consecuencia. Meses después del divorcio, puedo decir que todo terminó en una ruptura limpia, cero comunicación, ningún contacto y ningún problema posterior. Fue, en esencia, una separación extremadamente costosa, tanto en lo económico como en lo emocional. Lo único que todavía me duele un poco es haber perdido a mi perro. Sin embargo, tengo entendido que sigue vivo y bien cuidado. Después del divorcio me gradué, conseguí un empleo mejor y me mudé al otro lado del país. Ella, en cambio, regresó a la habitación de invitados en la casa de sus padres y nunca volvió a independizarse. Tiene un trabajo mal remunerado y hasta donde sé, no ha avanzado mucho desde entonces. Está saliendo con alguien, aunque esa información me llegó indirectamente porque me bloqueó sin que yo dijera una sola palabra. Yo también salí con varias personas. Conocí a alguien muy especial que me mostró un tipo de amor que ni siquiera sabía que existía, aunque esa relación también terminó. A pesar de estar soltero ahora, me ha ido sorprendentemente bien en el ámbito sentimental. Literalmente, cada mujer con la que he salido ha demostrado ser más considerada y estable que mi exesposa. Aún así, guardo cierto aprecio por aquella relación más reciente que perdí, así es la vida. Profesionalmente me encuentro en una posición sólida y estable, con una situación financiera muy favorable. Edición, han pasado años desde que descubrí las múltiples traiciones que logró ocultar, en parte porque siempre respeté su privacidad mientras yo trabajaba y estudiaba en una universidad de primer nivel, cubriendo además los gastos del hogar y ambos préstamos estudiantiles. La confusión y la ira que sentí en ese momento se han disipado casi por completo. Hoy en día apenas pienso en ella, me preocupan más algunas relaciones recientes que, al menos, me trataron con auténtica bondad. Sin embargo, todavía me pregunto por qué alguien sería infiel estando con una persona que, según muchos me dijeron después, estaba fuera de su alcance. En aquel entonces no era consciente de cómo me percibían los demás, pero con el tiempo me lo señalaron repetidamente. Nunca entenderé del todo por qué decidió engañar. Tenía estabilidad, apoyo, presencia y un proyecto de vida prometedor a su lado. Sobre el papel, cumplíamos con muchos requisitos para que la relación funcionara. Sé que existen factores intangibles que influyen en una traición, pero ya no me obsesiona encontrar respuestas. A veces lo recuerdo, sonrío ante la ironía y continúo con mi día. Desde entonces he aprendido que el verdadero cierre no viene de entenderlo todo, sino de seguir adelante sin cargar con lo que ya no me pertenece. Con el tiempo salí con varias mujeres encantadoras e interesantes. Cada una, a su manera, me ayudó a comprender con mayor claridad lo dañina que había sido mi exesposa como persona. Ella fue prácticamente mi primera relación seria después de la adolescencia, así que no tenía muchos puntos de comparación. Esa falta de perspectiva me hizo normalizar actitudes que hoy sé que no eran sanas. Mirando atrás, entiendo que confundí costumbre con amor y estabilidad con conformismo. También resulta revelador que aquellos hombres a quienes ella juraba amor eterno desaparecieran con la misma rapidez con la que llegaron.
Ninguna de esas historias especiales sobrevivió al paso del tiempo. Años después, todo aquello quedó atrás. Reconstruí mi vida desde cero, pieza por pieza, sin atajos ni resentimientos. Aprendí a enfocarme en mí, en mi crecimiento personal y en lo que realmente merecía. La próxima semana celebro mi segundo aniversario con mi actual pareja. Es inteligente, cariñosa y admirable en todos los aspectos. Tiene un trabajo en el que destaca y recibe una remuneración acorde a su talento. Vivimos en un apartamento junto al río, compartimos la vida con un perro y disfrutamos de una estabilidad que antes parecía lejana. Mi carrera y mis finanzas son sólidas, me encuentro cómodamente dentro de la clase media alta, sin deudas, sin pensiones y sin ningún tipo de contacto con el pasado. A veces he reflexionado sobre todo lo ocurrido y me he dado cuenta de que ya no siento odio. No le deseo ni el mal ni el bien, simplemente me es indiferente. Quizá, en el fondo, solo espero que su vida no interfiera jamás con la mía. Esa indiferencia, más que cualquier rencor, es la verdadera señal de que he sanado. Hoy puedo afirmar que soy mucho más feliz gracias a la decisión que tomé de divorciarme. Si algo he aprendido es que incluso las rupturas más dolorosas pueden convertirse en el punto de partida hacia algo mejor. A quienes atraviesan momentos difíciles y sienten que apenas pueden terminar el día, les digo que confíen en sí mismos. Es posible salir del otro lado más fuerte, más sabio y con una vida reconstruida sobre bases más firmes. A veces perderlo todo es exactamente lo que nos permite, finalmente, encontrar lo que realmente merecemos.